Bueno, muy buenos días. Qué gozo, esa primera vez del año que vengo acá a saludarles y encontrarles. Pero ya es 2 de febrero, ¿no? Este tiempo está corriendo. Pero si por un lado el tiempo está corriendo, yo me he dado cuenta, no sé ustedes, y por eso les voy a preguntar ahora, la gente está muy cargada. Pues algunos cargados porque salieron a viajar en diciembre, porque ya vienen los colegios, los créditos, los impuestos, bueno, tanta cosa y la gente está cargada. Pero, ¿qué tal que pensemos un momentico en las personas que nos rodean? No en nosotros, sino las personas que nos rodean normalmente. Pregunto, ¿cómo enfrenta la gente que nos rodea los sucesos de la vida? Todo esto que está pasando, ¿cómo lo enfrentan? ¿Ah? Ocupados, pero ¿cómo enfrentan? Preocupados. ¿Qué más? Angustiados, ¿qué más? Afanados, ¿verdad? Y hay otra pregunta, ¿cómo actúan cuando las cosas salen mal la mayoría de gente? Estresados, desespero. ¿Y cómo se siente la gente cuando no tienen lo que desean? Frustrados, deprimidos, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionan cuando otros piensan diferente? ¿Ah? Conflictos, peleas, dificultades, ¿cierto? Pregunto, ¿cómo afectan las cargas emocionales a las personas que nos rodean? ¿Sí? Se vuelven irritables, ¿verdad? Pero no me grite, hombre, tranquilo. Bueno, pues yo creo que uno tarde o temprano tiene que mirar nuestro mundo, porque estamos en un mundo así, donde hay gente deprimida, estresada, y lo peor es que los niños, hoy en día los niños están así, porque fuéramos mayores de 80 años, ¿cuál es el problema? Hay estadísticas de la Organización Mundial de la Salud de niños entre 6 y 12 años con intentos de suicidio y con suicidios. Ahora se habla de depresión infantil, de ansiedad infantil, ¿verdad? ¿Y cuánta gente está, es como la señora que está ahí diciendo malas palabras, irritada? Y es que la verdad yo estoy un poco asombrado y preocupado, porque hoy en día decir una grosería es como decirle alabanzas o algo de eso. La mayoría de canciones son con groserías, las noticieros son con groserías, entrar a unos asados felices, que es algo de humor, de relajación, de eso, es con groserías, y todo es con groserías. En las universidades, groserías, todo groserías, y entonces la gente vive desanimada, como que sin batería, nosotros vivimos cargados con tanta cosa que hay. Y hay gente que vive sola, como en un túnel, como preocupada, como que quisiéramos ayuda, ¿verdad? Y otros, ese no es Kevin, por cierto, ¿no? Te parece, pero no es. Como con ansiedad, con preocupación, comiéndose las uñas. ¿Y cuántas chicas viven con insomnio? ¿Verdad? Y otras peores porque dicen somos santanderianas y podemos enojarnos. Ese es nuestro mundo. Ese es el mundo que nos rodea. Ahora, ¿qué hace la gente ante los problemas de la vida? ¿Qué creen que hace la gente ante los problemas de la vida? ¿Cómo? Evadir, ¿verdad? Dicen que mucha gente lo que hace es quejarse. Yo sé que ustedes no. Ustedes ninguno. Pero hay gente que se queja y se queja por todo. Que le llamó a un amigo y le dije, oiga, vamos a caminar. Y dijo, mano, es que está haciendo mucho sol. Yo le llamé al otro día y me dijo, uy, es que está lloviendo. Y luego otro día no, es que está como templadito el clima. Nos quejamos de todo. Uno va a un restaurante a almorzar y ve a una persona almorzando y dice, ay, tan poquita sopa. Y al lado del otro dice, uy, me sirvieron mucho. O sea, parece ser que hemos estado en una costumbre de quejarnos y quejarnos y quejarnos. Y otras personas se enfocan en el problema. Todo es problema. Todo es problema. Yo sé que ustedes no. Y no creo que sea la actitud del matemático, que todo lo ven problema, no. Es que todo lo convierten en problema, o todo es problema. Y otros que lo único que hacen es sufrir. Por eso alguna iglesia se llamaba padre de sufrir. Porque la gente sufre. Y sufrimos por todo. Y otros lo único que hacen es culpar a los demás. Es que fulanito, es que el gobierno, es que no sé qué, es que ayer estaba viendo el partido de fútbol de Colombia y una de las personas conectadas me decían, es que esos árbitros. Lo que es cierto, pues no, uno gana porque gana o pierde porque pierde. Y otras personas se estancan.
En medio de las situaciones estamos estancados y no queremos cambiar, y no queremos movernos y nos hemos acostumbrado al sufrimiento, al dolor, a la queja. Entonces vienen las preguntas como, ¿dónde están los problemas de la vida? Si uno pudiera identificar dónde está el problema de la vida, ¿en dónde estaría? Pensemos en algunas dificultades. Cuando una persona está enferma de la gripa, ¿dónde está el problema? Pero ¿cuál es el problema de tener gripa? Pero dice, ay, con esta gripa ya llevo 2 días con gripa. ¿Cuál es el problema de la gripa? Si es algo que nos muestra que el organismo tiene defensas. Eso es bueno. Lo malo es cuando uno no le gripa. ¿Me entienden? ¿Cuánta gente dice, ay, es que tengo tantas deudas? El problema es del que me da el crédito. ¿Sí? El problema es que entre nosotros está la capacidad de endeudarnos y no de pagar. O sea, la verdad, había un hombre que se llama Epicteto, que me suena que tiene la razón, ¿verdad? Primero, si yo quiero ver el problema de una manera diferente, ¿cómo tengo que verlo? Yo entiendo, la mayoría lo ven como problema, pero si yo quiero que mi vida cambie, yo no tengo que verlo como problema, sino como reto. Entiéndanme. En estos días fui yo al médico, ya después de 8 o 12 exámenes que me han hecho de los ojos, me dicen, doctor, no hay nada para hacer. Usted no le sirve una cirugía, usted no le sirven los lentes de contacto, usted no le sirve esto. ¿Qué va a hacer? Nada, pues seguir adelante, porque al fin y al cabo, para lo que hay que ver con un ojo basta, le dije yo. Y el tipo se rió. Le dije, pues es que esto es un reto para mí, o sea, me toca acomodar a cómo vivir sin lentes y ser funcional. Y eso es lo que he hecho. Yo antes me ponía los lentes y me ponía a estudiar. ¿Ahora qué hago? Estudio así pegadito, pero estudio. Y trato de colocarme los lentes en este momento como para verles a ustedes y ver la presentación. Todo en la vida no es problema. Todo en la vida es reto. Convierten los problemas en retos. No hay problemas, hay retos. Dios permite que pasemos por algo para asumir un reto y cambiar nuestra vida de alguna manera. Entonces, ¿qué decía Epicteto? Decía, no son las circunstancias, sino tu opinión sobre ellas las que te afectan profundamente. En otras palabras, está diciendo, el problema no es el problema, no es lo externo. El problema es tu opinión, tu pensamiento de eso. Acuerden que los seres humanos somos seres holísticos. Somos cuerpo, mente, alma, emociones, espíritu. Eso somos. Y el gran problema es que nosotros no hemos entendido que las emociones y los pensamientos toman más control de nuestro cuerpo que cualquier cosa. Y es cierto. Eso es cierto. Pero alguien, y hay muchos libros que dicen, querer es poder. Ya me parece linda frase. ¿Ustedes qué piensan de esa frase? Querer es poder. ¿La han escuchado? ¿Y qué tal? ¿Por qué no? Porque da como un sentido de no muy espiritual. Bueno, pero no hablemos de lo espiritual porque lo habla el mundo. Lo que vivo para mí es como darle más importancia al esfuerzo humano de pronto. No sé. Pero, ¿qué piensa otra persona? Es que es hablar con teólogos. Hablar con teólogos es la embarrada. ¿Qué dicen los demás? ¿Ah? ¿Cómo? A ti te motiva que después. Ahora yo hago una pregunta. ¿Alguien de ustedes ha querido bajar de peso? ¿Cuánto han bajado de peso por querer? ¿Qué pasó? ¿No se motivan ustedes? Yo quise bajar y subir. Yo he querido aprender inglés y no aprendí una palabra. Yes, es una palabra. ¿Cuánta gente ha querido ser deportista? Y no lo ha hecho. Pero suena bonito, querer es poder, ¿verdad? Y el mundo mueve esa filosofía, yo quiero, yo puedo. Por eso es que hay que ver el problema como algo diferente. Primero, acéptelo como reto y no como problema. Segundo, o sea, yo no veo verlo como problema, sino como un reto a superar. Lo digo por mi salud. Este año lo que he propuesto es mejorar mi salud. Y cuando los demás llego yo a la reunión con el hepatólogo, me dice, doctor, yo le voy a meter a usted en lista para trasplante de hígado. ¿Cómo así? Yo, doctor, es que sus cifras han mejorado, han empeorado, ustedes las plaquetas están bajas, los glóbulos blancos están bajos, todo está bajo, le dije, sí, menos mi ánimo.
Entonces, yo no veo por qué me tiene que pues, ponerse en trasplante de hígado. Ahora, hay que ponerme, pónganme, pero no voy a llegar allá. ¿Me entienden? Casi todos vemos el problema y lo negativo de las cosas y miramos la queja y culpamos a los demás. Pero, ¿por qué no mirarlo como un reto? Y yo lo he afrontado como un reto. Yo digo, pues, yo voy a hacer todo lo posible por no llegar a la lista de trasplantes. Y ahí estamos trabajando en eso. O sea, yo no enfocarme en los problemas, sino en la solución. Le dije hace una semana al doctor Félix, es el que me ve para los ojos, le dije, doctor, yo sé que no hay cirugías, yo sé que no puedo usar lentes de contacto, ¿hay alguna otra alternativa? Digo, pues hay unos lentes que llaman esclerales, pero hay que quitárselos cada 3 horas, hay que humedecerlos, hay que lavarlos, y fuera de eso, vale mucha plata. Le dije, o sea que sí hay otra solución. Y si ya hay otra solución, pues trabajamos en eso. ¿Por qué ver el problema y no mirar la solución? El gran problema es que la gente ve más el problema que la solución, ¿verdad? Y no es queriendo, sino actuando. Sí, querer después suena bonito, pero mejor es actuar, es poder. Ahora, hay que actuar bajo el conocimiento, porque un amigo mío me decía, Jorgito, yo siento que hacer empanadas en Bucaramanga es muy bueno, porque tengo varios amigos que venden empanadas y les va lo más de bien. Y le dije, hagámosle. Y él cogió la masa, cogió las cosas, hicimos una empanada y las probé yo, feísimas. Me dice, ¿las sacamos a venderle? Yo creo que no. O sea, usted quiere, usted intenta poder, pero nos falta conocer cómo hacer empanadas. ¿Me entienden a qué voy yo? Yo, para lograr algo, tengo que actuar. Pero yo no puedo actuar sin conocer. Yo quiero bajar de peso. Siga queriendo. Pero si sigue comiendo lo que está comiendo, no va a bajar de peso. Tiene que buscar cómo, por el medio del conocimiento, tratar de hacer una dieta para bajar de peso. Ahora, entonces, ¿cómo actuar para solucionar? Pues sencillo, es cambiando, pero de adentro hacia afuera. Epicteto te lo decía, el problema no es el problema, sino mi opinión del problema. Luego, si queremos lograr las cosas, tenemos que cambiar de adentro hacia afuera. Y es más hacer que lograr. Ahora, pregunto, si yo les digo, vamos a celebrar, hoy hay que celebrar, ¿cuántos celebramos? ¿Vamos a celebrar todos? Porque hay que celebrar. ¿Qué hay que celebrar? Hay que celebrar. No, pero es que la gente piensa que lo primero es celebrar. Entonces, usted va a estudiar, cuando yo pase la materia, empiezo a estudiar. Usted va a bajar de peso, sí. Espere que baje 4 kilos y me ponga a bajar de peso. Hermanito, ¿cuándo va a empezar a ir a la iglesia en constancia? Espere, hermanito, que Dios ponga eso en mi corazón. ¿Me entienden? Casi todos queremos celebrar, pero poco estamos dispuestos a lograrlo. Porque la única forma de lograr las cosas es actuando, no queriendo. Algo hay que hacer para lograr. Entiéndanme. Si yo quiero pasar a cum laude o algo de eso, pues tengo que estudiar duro. Pero no crean que por asistir a la universidad van a pasar. Pero para actuar hay que saber. Porque si yo no sé qué tengo que hacer, pues todo lo que haga puede ser en vano. Pero lo más importante es que para lograr algo hay que tener un propósito. La vida necesita propósitos. Si yo no tengo propósitos, no me voy a motivar a hacerlo. Pero si yo quiero hacerlo, para lograrlo, tengo que conocerlo. Pero a veces no nos gusta estudiar. A mí alguien me dice, Jorge, ¿usted cómo hace las presentaciones? Le digo, porque me gustan. Pero a mí me ha tocado estudiar para hacer esto. Eso no es que yo prenda el computador y salga, pero porque me fascina. Y entonces yo quiero lograr hacerlo mejor, intento hacerlo, trabajo en hacerlo, pero para eso he tenido que buscar el conocimiento de cómo hacerlo. Y ese es el propósito, de hacer mejor las cosas. En conclusión, si yo quiero lograr algo, tengo que actuar. Pero la mayoría de problemas no están afuera, están en mi mente. Luego, el consejo que quiero que les quede así: mientras tú y yo no cambiemos nuestra mente, nuestros pensamientos, no va a suceder nada raro en la vida. El problema no es que yo voy a hacer deporte cuando deje llover, o yo voy a bajar de peso cuando los chicharrones sean dietéticos. No. Yo voy a hacer las cosas cuando esté dispuesto a hacerlo, y eso sale en mi corazón, en mi pensamiento. 2 textos que quiero que leamos rápido. Uno en Romanos 12. Versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, yo siempre pensé que el culto racional era venir los domingos de 8 a 12, hoy hasta la 1:30, por lo visto. Y yo pensé que ese era el culto, no. El culto es presentar mi cuerpo, mi ser, todo. Porque los problemas no son externos sino internos. Es que yo esté dispuesto a servir al Señor y en disposición a servir al Señor vengo los domingos. Pero también los jueves, también los martes, y también estudio, y hago mi devocional, y tengo una vida de oración. Porque yo quiero presentarme a Dios, que es mi culto racional. Y por eso no debo conformarme a este mundo, sino debo ser transformado. Recuerden que la palabra transformar acá es como gelatina. Ya han visto una gelatina, yo cojo un molde redondo, meto la gelatina y la gelatina me sale cuadrada. ¿Sí? ¿Cómo me sale? Eso. Transformar es que yo me dejo moldar por algo. El problema del creyente es que está dejando moldar por el mundo. Y vivimos más dependiendo del mundo que de la palabra de Dios. Entonces, si el mundo dice que lo bueno es esto, pues vamos para allá. Si el mundo dice que lo bueno es esto, vamos para allá. Si mi amiga me dice hagamos esto, pues yo hago eso. Y entonces por eso dice, no os transforméis a este mundo, no conforméis a este mundo, sino transformaos, déjense moldear. ¿Por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, lo primero que yo tengo que hacer para agradar a Dios es cambiar mis pensamientos. Mis pensamientos. ¿Y cómo lo hago? Comprobando cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y dónde encuentro la voluntad de Dios? Entonces, ¿cómo tengo que cambiar yo los pensamientos de mi mente malsana? Con la palabra de Dios. En Juan 15 dice, ya vosotros estáis limpios. Hay que limpiar nuestra mente. ¿Cómo? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús dice eso. Pero ahora no es solo quédese limpio, no se siga ensuciando. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, tengo que ser cambiado por la palabra, tengo que permanecer en la relación con Jesús, tengo que ser limpio por la palabra, permanecer en Jesús, y dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿De qué es el resultado del fruto? De las acciones que hago. ¿Cuál es la acción que hago? Permanecer en él. ¿Cómo hago para permanecer en él? Conociendo su palabra. Y si yo conozco su palabra, puedo permanecer en Jesús y se dan los frutos, los logros. Porque es que el logro es el resultado de lo que hago. Y lo que hago es el resultado de cambiar mi mente por la palabra de Dios. 6. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará y lo recojan y lo echan en el fuego y arderá. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo tengo que tener una relación con Jesús. Y esa relación con Jesús no es porque yo quiera, es porque yo lo haga. Y para hacerlo tengo que conocer su palabra, tengo que renovar mi mente por la palabra de Dios, tengo que permanecer en mi relación con Jesús y tengo que orar. Si permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por eso hoy quiero estudiar 3 textos sencillos. Les invito a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer versículos 16, 17 y 18. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el mensaje de hoy se llama actuar adecuadamente para lograr. Hay que actuar, pero adecuadamente para lograr. Porque si yo no actúo de acuerdo a las cosas, un amigo mío quería bajar de peso y alguien le dijo, mire, coma harta arepa, papa, yuca y chicharrón y baja de peso. Lleva 3 años en eso y subió 5 kilos. Tengo que actuar adecuadamente, pero para actuar adecuadamente tengo que conocer. Yo quiero agradar a Dios, pero si no conozco su palabra, ¿cómo voy a agradar a Dios? Y vamos a mirar 3 acciones bajo un propósito. Actuar adecuadamente para lograr 3 acciones bajo un propósito. Amado Dios, Padre, queremos escudriñar tu palabra, un texto tan sencillo como este que conocemos, que hemos memorizado, pero queremos que a través de él hable en nuestras vidas. Que tú seas quien limpie nuestros pensamientos y nos hagas actuar conforme a tu voluntad para tu gloria. Que quites de nosotros esa dejadez que tenemos, que nos llevamos por el mundo, por nuestros pensamientos, y permite que nuestros pensamientos sean moldeados por tu palabra para actuar y lograr lo que tú quieres. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, primero que todo vamos a pensar en algo importante que es lo que llamamos la actitud.
El texto es sencillo, ¿verdad? Está siempre gozosos, oran sin cesar, da gracias en todo, porque esa voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Pero lo más importante del ser humano es la actitud del ser humano. Y eso es lo más importante. Si yo tengo que trabajar en algo, es en actitud. Ahora, ¿qué entendemos por actitud? No se pongan de acuerdo, alguien que lo diga. ¿Qué es actitud? La posición que tengo. La posición que tengo algo, la disposición que tengo para hacer las cosas. Es la visión con la que yo me enfoco en medio de las situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, mañana hago ejercicio y amanece lloviendo. Mi actitud puede ser, ay, está lloviendo, ay, y yo que quería tratar, mejor me quedo acá. Pero yo también puedo decir, qué rico, está lloviendo y no voy a sudar tanto. Y esa agua me va a refrescar. A ver, ya mismo salgo a correr. Y eso es actitud. Actitud es como yo ante una situación que se presenta, yo tomo una interpretación y una acción. Alguien dice, la actitud se forma a través de la experiencia y a pesar de su relativa estabilidad, puede ser cambiada mediante esa misma experiencia. Es decir, todo se llama experiencias. Yo aprendo de las experiencias, ¿verdad? Entonces, considérese la multiplicidad de los acontecimientos cotidianos que se disponen deliberadamente para que afecten nuestras opiniones e influyan en el modo como nos comportamos. Luego, yo aprendo la experiencia y esa experiencia me debe moldear para yo opinar algo, porque el problema es mi opinión, es la cosmovisión, ¿verdad? Y esa forma en que yo opino e interpreto las cosas es lo que me hace comportarme y actuar. Las acciones son resultado de mis pensamientos. Y mi pensamiento es moldeado por mi actitud, es lo que dice ahí. Ahora, hay que pensar cómo lograr esto. Y tenemos que entender que como cristianos tenemos dos cosas. Primero, somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5, 7, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si somos nuevas criaturas, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo malo quedó allí, las cosas viejas quedaron allí y todas han hechos nuevos. En otras palabras, ¿qué quiere decir este versículo? Que el creyente debe ser renovado. Renovamos nuestro entendimiento y ese entendimiento nos hace renovar nuestra actitud, nuestras acciones. Claro, yo conozco personas que dicen, pero mire, Jorgito, a mí no me parece, yo siempre he sido así. Es más, mi papá fue así y mi abuelo fue así. Así que lo malo es que yo soy así. No, el creyente no puede decir eso. Porque cambió de papá, ahora el papá es Dios. Y yo tengo que llegar a ser la imagen de Dios. Ahí se las pongo más complicadas, ¿verdad? El creyente debe cambiar y cambia primero renovando su entendimiento y ese entendimiento le hace actuar de una forma diferente para lograr otras cosas. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros creyentes. El texto está diciendo que cualquier creyente que escucha la palabra de Dios tiene que recibirla como si fuera Dios. A mí no me interesa que digan, ay, como dijo Jorge, como enseñó Jorge. No, Jorge es un instrumento. La verdad, yo no tengo capacidades de nada. Mi competencia proviene de Dios. O sea, yo estoy aquí parado por gracia, no porque merezca estarlo, ni porque sea más que nadie. Para mí llegar acá me costó trabajo. Porque a mí siempre me hicieron bullying en el colegio de que yo no servía para hablar, de que no servía para cantar, de que no servía para dibujar. Y yo lo creí todo el tiempo. Pero cuando llegué al Señor, Roberto H., mi pastor, me dijo, Jorge, tú tienes que cambiar tu vida. Pero ¿cambiar de qué? Si yo no sirvo, yo no puedo, yo no sé. Dijo, no, yo sé que tú no sabes, no puedes y no eres. Pero Cristo quiere que lo seas. Y no somos competentes por nosotros ni para pensar cosas de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y me tocó trabajar harto en eso. Y sigo trabajando día a día, ¿verdad? Pero yo tengo que entender que es la palabra de Dios y que esa palabra de Dios la recibo como si fuera de Dios y esa palabra de Dios actúa en los creyentes. No es el mundo lo que actúa en mí, es la palabra de Dios. Pero pregunto, si a mí me dicen que la única manera de mejorar mis ojos es tomando jugo de zanahoria y yo compro zanahorias y las dejo en el refrigerador, ¿qué tanto va a mejorar mi visión? ¿Qué pasó? ¿Por qué ríen? Si la zanahoria es buena, hay que tomarla. Lo mismo, ¿de qué sirve la palabra de Dios en un anaquel si no la apropio a mi vida
La leo, la medito, la memorizo, la estudio y la hago. No me sirve nada. La cual actúa en vosotros que es. Entonces, el primer texto que dice es: estad siempre gozosos. Yo no puedo seguir pensando en toda la situación del mundo, en toda la problemática del mundo, si no tengo que pensar en Dios. Alguien decía, los persas decían, estaba triste porque no tenía zapatos, hasta que en la calle me encontré a un hombre que no tenía pies. Para mí este texto es muy duro, pero en nuestra vida, porque todo en la vida depende del enfoque. ¿Con qué ojos estoy mirando yo las cosas? Hay personas que enfocan y que no tengo zapatos, no tengo zapatos. Dele gracias a Dios que tiene pies. Úselos de una forma adecuada. Pero sabes que hay mucha gente, aún creyentes, que nos quejamos y nos damos cuenta de todas las cosas que Dios nos da. Mire, recuerden que en la vida hay tres palabras que se unen: alegría, gozo y felicidad. Alegría es la satisfacción mía con lo que escucho, felicidad con lo que tengo y gozo con mi relación con Dios. ¿Qué es lo que dice el texto? Dejen de mirar el mundo y enfóquense en Dios. No miren la problemática del mundo, miren a Dios. El gozo es producto de la acción del Espíritu Santo y no de factores externos que provocan felicidad. Se entiende que el gozo es una profunda alegría o satisfacción espiritual, infundida por el Espíritu Santo en las personas que son hijos de Dios. Luego el texto nos está diciendo: quiere actuar adecuadamente para lograr las cosas. Primero, sea un buen hijo de Dios. Porque si no tiene el Espíritu, no va a tener gozo. Porque el gozo es el resultado del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero ahí está gozo. Es el segundo. ¿Verdad? Y el gozo no viene sino del Espíritu Santo, que es fruto. Ahora, si yo quiero tener un buen árbol de manzanas, ¿basta con sembrar una semilla ya? Hay que regarla, ¿qué más? Abonarla, cultivarla, protegerla. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Yo tengo que tener una buena relación con el Espíritu Santo, sembrarlo con la semilla que es la palabra de Dios, fortalecerla con asistir a la iglesia, estudiar, hacer devocional, prepararme, y todo eso lo que va haciendo que el Espíritu Santo empiece a formar el fruto en mí, que es amor, gozo, paciencia, tranquilidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, eso es promesa para todos los creyentes, eso no es opcional. ¿De qué depende eso? De qué tanto está abonando yo la palabra de Dios en mi vida, y qué tanto está permitiendo que ese fruto del Espíritu Santo sea efectivo en mi vida. Luego, si alguien dice acá: uy, es que yo soy impaciente, lo que está diciendo es: no estoy obrando bien con el Espíritu Santo. Si alguien dice: a mí me falta amor, cuidado, porque es el primer fruto, la parte del primer fruto. ¿Entienden? ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? Porque para tener gozo hay que tener relación con el Espíritu Santo. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay un poquito de gozo. Es que los ojos, ¿se dan cuenta? Presencia y plenitud. ¿Qué quiere decir eso? Yo sí puedo tener un gozo grandísimo. ¿Pero de qué depende? De estar en la presencia de Dios. Y fuera de eso tengo delicias a tu diestra para siempre. Pero fuera de eso dice: el gozo depende de fortalecer mi relación con Dios y experimentar gran satisfacción. O sea, ¿quieres tener gozo? Deja de quejarte, deja de culpar a los demás, deja de mirar el problema, acepta el reto y enfócate en Dios. Vive en el Espíritu Santo. Eso es lo que está haciendo el texto. Ten un enfoque espiritual y no en el mundo. Estad siempre gozosos. Ahora, me gusta la frase. ¿Qué ven ustedes gramaticalmente en esa frase? Es un imperativo, es estar. No dice traten, o intenten, o procuren, o digan, ¿verdad? El gozo tiene que ver con enfocarnos en nuestra relación con Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de nuestros sentimientos. Por eso el mandato es estar, no sentir. Y me dicen: sientan. No. Es que no son las emociones y los sentimientos. Es mi decisión cuando yo renuevo mi entendimiento por la palabra. Cuando yo me relaciono plenamente con Dios a través del Espíritu Santo, mi vida va a ser cambiada y voy a recibir ese gozo. Es de permanecer en la presencia de Dios, y el adjetivo es siempre.
O sea, relacionarme con Dios no es una opción que yo tengo. Es una continuidad permanente, porque somos creyentes. O sea, yo no sé si ustedes saben, yo me voy a pensionar en unos 3 o 4 meses, y los compañeros me dicen, ¿se va a pensionar del todo? Les digo, no, no del todo, me pensiono como médico, pero en mi vida cristiana no me puedo pensionar. Que no puedo pensionar porque mi relación con Dios debe ser permanente, continua, total, plena. ¿Me entienden? El adjetivo siempre es independiente de las circunstancias. Por eso no da lugar a deprimirnos ni a frustrarnos, porque el creyente debe experimentar un gozo continuo, pleno y permanente. Esa es nuestra relación. No importa el problema, no importa la dificultad, tenemos gozo. O sea, todo depende de mi relación con Dios. Pero Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Luego, yo no puedo experimentar gozo si no estoy en dependencia con el Espíritu Santo, en relación con Dios, a través de Jesucristo. O sea, si una persona no ha recibido a Cristo en su corazón, no busque gozo, busque alegría, busque satisfacción, felicidad, que es momentánea. El gozo es permanente y tiene que ver que mi corazón ha sido quebrantado, que he reconocido el pecado y que reconozco a Cristo como mi Salvador y Redentor. Y le invito a entrar en mi corazón y guardo esa relación porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. No es por caminar morro rico descalzo, ni por echarme piedras, ni por ofrendar, ni por dar limosnas, ni poner, ¿cómo se llama esas lamparitas que colocan? Esas veladoras. Nada de eso me da gozo. Nada de eso me lleva a mi relación con Dios. ¿Verdad? Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Luego, la única forma de relacionarme con Dios es a través de Jesús. Y la única forma de conocer a Jesús es a través de la palabra. Pero si yo no estudio la palabra, ¿cómo voy a conocer a Jesús? Y no es por leer la palabra que soy salvo, es por conocer a Jesús, es por aceptar a Jesús. 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, otra vez, nuevas criaturas, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una pregunta. Acá hay una mosquita. ¿Cómo sé yo que esta mosquita está viva? ¿Ah? ¿Cómo sé yo que esta mosquita está viva? Se mueve. ¿Por qué? Porque actúa, ¿verdad? Y si no, está muerta. ¿Qué está muerta? Pero la resucitación. ¡Ay, la maté más! ¿Me entienden? La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Si la palabra de Dios no actúa en ti, está muerta. La palabra de Dios debe ser viva, debe actuar y debe permanecer para siempre. O sea, la vida del cristiano depende de mi relación con la palabra. Que ella me relaciona con Jesús y Jesús me relaciona con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me da el gozo en Dios. Pero si yo estoy separado de la palabra, no voy a tener gozo, voy a tener quejadez. Segundo, orar sin cesar. Muchas personas se enfocan en lo que hay en el mundo. El caos, el materialismo, el placer mundano, el ego humano, los conflictos, las guerras y los desastres. Hay personas que buscan eso. Muchas personas que están pendientes de eso. Ay, es que yo quiero tener un carro mejor. Es que yo quiero tener una casa mejor. No está mal que la tenga. Pero no se frustre si no la tiene. Porque después se van a quedar acá. ¿Por qué no hacer tesoros en el cielo? Ahora, ¿cómo pueden vivir esas personas que están pendientes del materialismo, del placer, del ego? ¿Cómo vivirán? ¿Cómo creen que pueden vivir? Bueno, obviamente no pueden tener gozo porque no tienen a Jesús. ¿Qué más? Piensen en las personas del mundo que están pendientes de solo lo material, del placer, de su ego, de pelear. Hay gente que le gusta pelear con todo el mundo. Y hay gente que le gusta buscar cómo la gente pelea y discute. ¿Cómo vivirán esas personas? ¿Tranquilas? Totalmente intranquilas, afanadas. ¿Me entiendes? Hay gente que vive así. Ahora, ¿tú quieres vivir así? Entonces, ¿qué deben hacer esas personas? Pues sencillo, orar sin cesar. Es decir, el orar sin cesar implica enfocarnos más en buscar de Dios que hacer crecer las dificultades.
Es acudir a Dios y no enfocarnos en las circunstancias de nuestra vida. Es acudir a Dios y no enfocarnos en las circunstancias, perdón. Nuestra vida es ser una vida de oración. Por eso dice, sin cesar. Es decir, sin terminar, sin parar. Lo que quiere decir es el creyente de orar constantemente. Eso de que yo digo en el nombre de Jesús y como que cierre y nos vemos después, no funciona en el creyente. ¿Me entienden? Yo envío un WhatsApp y digo, amor, nos vemos más tarde, voy a estar ocupado. Eso funciona. Y dejo 5 horas sin escribir y la persona que está viendo, ay, no volvió a escribir, no volvió a escribir. Dios no es así. Dios me está viendo siempre. Yo tengo una comunicación con Dios siempre, sin cesar. Luego, la vida del creyente debe ser de un continuo diálogo con Dios, donde yo le hable, pero también donde yo le escuche continuamente. Eso es orar sin cesar. No es que yo hago pausas, ¿verdad? En vez de concentrarnos en las dificultades o conflictos y frustrarnos o deprimirnos, debemos de aprender a dejar las cargas en Dios y confiar en lo que Él hará. Por eso oro sin cesar. Orar sin cesar es tener una comunicación plena con Dios, donde Dios le guíe, donde Dios actúe, donde Dios obre, donde Dios lo escuche, donde tú puedas ir a Dios. Por eso no nos quejamos, Señor, tú tienes control de todo, ¿verdad? Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El creyente no debe tener ansiedad. ¿Por qué no? Porque confía en Dios. ¿Qué hace el creyente? Busca su refugio, su protección. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano. Ahora, es bueno saber qué es humillarse, porque la palabra humillarse suena tan feo. ¡Ay, humillarme! No. Humillarse es buscar la protección, es reconocer la soberanía de alguien superior. Ahora, si tú no quieres conocer que Dios es superior a ti, te veo grave. Te veo grave. Dios es superior a nosotros. Dios es más que tú y que yo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago, Señor? Tú eres poderoso. Yo voy y lo busco. Entonces me humillo bajo la poderosa mano y entiendo que Dios tiene poder. Y me coloco bajo su mano. Y en el tiempo, ¿qué va a hacer? Para que Él los exalte. Es decir, Él me saque su protección y me lleve a mejores sendas después, ¿verdad? ¿Y cómo lo hago? Echando toda mi ansiedad. Ahora, ¿qué es la palabra echar? Díganme una oración con echar. Una oración con echar. No, no un versículo. ¿Eche qué? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Sáquela. Es decir, el creyente debe sacar todas las cosas que le intranquilizan para afuera. Echarlas, sacarlas, dejarlas. Pero a veces pensamos que echar es, hermanito, tome, le doy esto. Hermano Carlos, tome, le doy esto. Hermanito Carlos, tome. Hermanito, yo confío en usted. Tómelo. Pero, ay, es que si lo hago o no lo hago. Así somos con Dios. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Omnipotente, te voy a dejar esta carga a ti. No. Señor, tú sabes lo que yo necesito y cómo estoy descargado. Ayúdame a cargar esta carga. No. Señor, hablamos después, Señor. Ay, estoy tan cargado, hermanitos, es que mire, la vida mía es dura. Y yo tan buen cristiano que voy una vez al mes a la iglesia, leo la Biblia de vez en cuando. Ay, yo voy a hacer rato no oro el año pasado. Y nos quejamos. Echar todas las ansiedades y decir, Señor, yo no tengo control de nada. Acá te digo. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Colosenses 4 dice, perseverad en la oración. ¿Cómo? Velando en ella con la acción de gracias. Y este texto me gusta que dice que la oración es continua, sin cesar. Persevero en ella. Y mientras más problemas tenga, más oro a ella porque confío más en Dios. ¿Y cómo lo hago? Velando en ella con acción de gracias. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y sabiendo que en medio de los problemas, que sí los vas a tener, o si no, no estaría este versículo, en medio de las dificultades que sí los vamos a tener, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos confiadamente. Señor, tengo este problema, tengo esta carga en mi caso, Señor, tengo estas enfermedades, son graves, son serias, pero ¿eso qué es para ti?
Yo me acerco, confío y digo, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú tienes un propósito para mí en medio de todo eso que me está pasando, pero tú tienes el control. Y me acerco, ¿qué? Confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué alcanzo si me acerco? Dos cosas. La palabra misericordia es que el corazón de Dios se mueve ante mi carencia. Yo tengo una carencia visual, tengo una carencia física, tengo una carencia emocional, tengo una carencia... ¿Qué va a hacer Dios? Va a actuar allí. En medio de esa necesidad, el corazón de Dios se mueve y me dice, Jorgito, vamos a orar de esta manera. Pero también hay, ¿qué? Gracia. Aunque yo no lo merezca, Dios es tan grande conmigo que me dice, Jorgito, vamos para adelante. ¿Y cuándo? En el oportuno socorro, cuando Él quiere, en el momento que sea. Claro, yo quiero que sea ya, pero Dios lo hace en su momento oportuno, ¿verdad? Y el Salmo 18, versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Mire, personal, a mi Dios, ¿verdad? Invoqué a Jehová, ya a Dios, pero dice, clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de sus oídos. Hay una línea directa del creyente con Dios a través de Jesucristo. Ese teléfono nunca va a estar ocupado. Nunca va a decir, por favor, llame más tarde. No. Dice, la línea está ocupada. No. Nuestra relación con Dios es continua. Dios es tan grande, tan maravilloso, tan misericordioso, que siempre está dispuesto a escucharnos. Por eso el salmista dice, en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde tu santo templo. Esa red nunca se cae. Esa red está funcionando siempre. Dios quiere que le invoques. Dios quiere que le clames. Dios quiere que le busques sin cesar a Él. Y por último dice, da gracias en todo. Una sana actitud tiene que ver con la gratitud. La queja solo refleja nuestras carencias y por eso produce frustración y depresión. Pero la gratitud se enfoca en la abundancia y eso produce bienestar. Qué importante es entender lo que produce la gratitud. El agradecimiento encarga nuestras vidas. Por eso el texto enseña y manda gracias en todo. Mira, muy poca gente entiende el valor de la gratitud y por eso estamos tan desagradecidos. Alguien me enseñaba hace como 2 meses en un seminario que yo fui, de que el problema que tenemos los seres humanos es que somos desagradecidos y que uno muchas veces cuando sirve a la gente lo da como si fuera una obligación. Voy a inventar algo. Si mi vecina me llama cada rato que tengo un enfermo en la casa y yo ya voy vecina, y un día me llama a las 3 de la mañana y digo, ya voy vecina, y voy, y a las 5 ya voy vecina. Un día me llama y me dice, el doctor necesito que venga y me vea. Y yo le digo, qué pena, estoy ocupado. ¿Qué va a decir ella? ¿Qué creen? ¿Me entendieron? Ella siempre me llama y yo siempre voy, pero un día no puedo ir por algo. ¿Qué va a decir ella? ¿Qué creen que hice? A mí me ha pasado muchas veces. Tengo experiencia en eso. ¿Qué? ¡Ay, tan creído! No quiso venir. Yo, ¿qué más lo necesitaba y no quiso venir? ¿Sabe que cuando uno empieza a servir a la gente lo toma por obligación? Y el día que uno no puede, no lo hace. Y entonces la gente se queja, la gente se enferma, la gente está mal. Por eso la actitud es gratitud, es estar agradecido. Y si ustedes entran a una revista que se llama PubMed, que es Publicaciones Médicas, y buscan efectos de la gratitud, van a encontrar cantidad de estudios científicos, médicos, comprobados de todo lo que hace la gratitud. La gratitud cambia nuestro cerebro. Cuando yo no hago más sino quejarme, se libera oxitocina, se libera acetilcolina, y eso me acaba, me frustra, me deprime. Pero cuando yo digo gracias, se libera oxitocina, se libera dopamina, se libera serotonina, y eso es lo que me genera bienestar a mí. Pues es que la gente agradecida vive mucho mejor, tiene mejor salud, tiene mejor piel, tiene mejor calidad de vida. Porque eso es la gratitud. ¿Sabes que cuando tú eres agradecido con Dios y empiezas a ser agradecido con los demás, tu vida cambia? Pero eso hay que actuar adecuadamente para lograr las cosas. Ser agradecidos. Cuando dices dar gracias en todo, Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, se llenan del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué será gracias por todo? Teológica, gramatical y filosóficamente,
Cuando dice por todo es por todo. Complicadísimo, ¿no? Me vaya bien o me vaya mal es por todo. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Todo lo que Dios nos da y nosotros no hacemos más sino quejarnos. Parece que somos como la historia que yo les dije, ¿no? Dios siempre está ahí, Dios siempre nos da. Y el día que algo no sucede, ¡ay, ese Dios! Dice que Dios existe, mire, ¿dónde está? No me hizo el favor de esto. Somos desagradecidos nosotros. Bien desagradecidos, ¿verdad? Por eso dice, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios. ¿Cómo sé yo que una persona está agradecida con Dios? ¿Cómo lo expresa? Sirviendo. Si yo estoy agradecido con Carlitos y yo veo que Carlitos tiene un cordón suelto en el zapato, yo voy y se lo amarro. Porque estoy agradecido con él. ¿Me entienden? Si yo estoy agradecido con el vecino y veo que lo están robando, yo llamo a la policía. Pero cuánta gente, ¡ay, mira, lo están robando! Mira, ¿por qué no manda el burro? ¿Ah? Mira, se lo tenía merecido. Hablamos así, porque somos muy desagradecidos. La gente es desagradecida. El texto dice, a Dios agradándole y mediante ella sirvamos a Dios como agradándole con temor y reverencia. Dios es grande. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios? Lo único que yo puedo hacer es que servirle. ¿Cómo? Agradándole. ¿Cómo? Respetándole. ¿Cómo? Honrándole con reverencia. Pero dice ahí, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es misericordioso, Dios da gracia, pero Dios también es justo. Dios es santo. Y Dios nos ve, nos mira, nos lanza su misericordia, su gracia. Pero cuando ve que nosotros estamos separados de Él, Dios también implica un fuego consumidor, un juicio divino. Conclusión, 3 cosas que tenemos que hacer: orar, gozarnos y agradecer. En las pruebas nos acercamos más a Él, por eso decimos que nos gozamos. Confiamos y dependemos, por eso oramos. Y le damos gracias, gratitud. Todas estas 3 acciones tienen un propósito. El gozo, el orar y el agradecer es bajo un solo propósito. Y el propósito es porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nos quejemos, no es que culpemos a los demás, no es que justifiquemos las cosas, no es que pospongamos las cosas. La voluntad de Dios es que lo busquemos a Él primero que todo, que le llevemos a Él todas nuestras necesidades y que estemos agradecidos con Él por todo. Filipenses 4 dice otra vez, mire, regocijaos. ¿Qué regocijaos? Doble gozo. Pero vuelve y dice, en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, o sea, tengan gozo por lo menos 4 veces. ¿Verdad? Y si yo me gozo en el Señor, ¿qué hago? Mi gentileza es conocida por todos los hombres. Luego el gozo cambia mi vida. Me quita el mal carácter, me quita el mal genio y la gente empieza a ver es que yo soy gentil, que yo soy amable, que yo soy atento. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Y luego dice, por nada estáis afanosos. Es decir, Dios también nos quita el afán. Mi relación con Dios me quita el afán. Y en vez de afanarme, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Gozo y oración. Gozo y oración. ¿Pero cómo hago esa oración? Con acción de gracias. Gozo, oración y gratitud. ¿Y el resultado cuál es? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El mundo no busca de Dios y vive quejándose, frustrado, deprimido, ansioso, angustiado, con insomnio, con mal carácter, con mala ira. El creyente ora al Señor, busca al Señor, agradece al Señor y experimenta la paz que solo el Señor puede dar. Ahí está el resultado de todo. 3 cosas. Debo experimentar gozo, es decir, mantenerme en mi relación con Dios a través de Jesús. No se afanen, confíen en Dios, pidan a Dios y rueguen, porque hay que orar. ¿Qué es orar? Comunicarnos con Dios. Primera Juan 5:11. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pregunto, ¿Dios responde a todo lo que le pidamos? ¿Ah? Mire lo que dice ahí. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ah, pero ¿y cómo conoció su voluntad? ¿Cómo?
por la palabra. Entonces vuelvo y digo, no es hacer, es conocer para hacer. Yo debo conocer la palabra para hacer la palabra. ¿Verdad? Por eso dice, si pidieras conforme a la voluntad, Él nos oye. Pero si yo no pido de acuerdo a la voluntad de Dios, no me oyen. Señor, que yo pase este examen. Bueno, me fui a la fiesta, no estudié, me puse a jugar fútbol, pero que lo pase. El Señor está diciendo, ¿habrá otro en la línea? Porque si no haces la voluntad de Dios no te va a oír, entiéndelo, hermano. Y por último, debo agradecer siempre. Y la paz de Dios sobrepasa todo vuestro entendimiento, aunque no lo entienda. Experimentarás paz y un nuevo enfoque. Agradecer es reconocer lo recibido y lo no recibido. Job 2.10 dice, y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Entonces esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué hizo Job? Estoy agradecido con Dios, aún por lo bueno y aún por lo que parece malo. Porque Dios tiene propósito. Es decir, en las pruebas, en los dolores, en la frustración y en las circunstancias tenemos que tener gozo, orar y agradecer a Dios. Colosenses 3.16, el mensaje celestial dice, la palabra de Cristo more en abundancia. More en abundancia, es decir, que viva, que actúe. Porque vivir es que actúe. ¿Y cómo hace? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Hermanos, dejemos menos de hablar chismes y hablemos más de la palabra de Dios. Entre nosotros mismos, saludémonos con un versículo. Abracémonos con un versículo. Llamémonos, nos demos un versículo. Qué bueno que los WhatsApp estuvieran más llenos de versículos y menos de chismes. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea palabra de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de eso. Queridos hermanos, nuestras vidas se pueden cambiar. Claro que nuestras vidas pueden cambiar. Podemos dejar la frustración, la depresión, el mal carácter y vivir alegres y contentos. Porque para lograr hay que actuar. Para actuar hay que saber siempre con un propósito. Y para saber esta palabra de Dios nos da poder, sabiduría, luz, sanidad, nos habla de salvación, nos da a conocer de Jesús. Y ella nos lleva a actuar. Por eso yo debo oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra y meditarla. ¿Para qué? Para aplicar la palabra. Para obedecer la palabra. Y si yo conozco la palabra y actúo en la palabra, pues lo logro. Por eso la palabra de Dios Dios nos habla, Dios se acerca a nosotros, pero la palabra nos aleja del pecado, la palabra transforma nuestra vida, la palabra de Dios quita nuestras cargas, guía nuestros pasos, nos va a traer gozo, nos va a dar sabiduría, nos va a dar paz y nos va a hacer prosperar en todos los caminos. Queridos hermanos, hay que saber. Pero saber es de la palabra de Dios. Hay que actuar basados en la palabra de Dios y vamos a lograr lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso, si queremos que nuestras vidas cambien, tenemos que relacionarnos con Dios por medio del gozo, confiar en Dios por medio de la oración y agradecer a Dios porque esa es la voluntad de Dios. Queridos hermanos, pido que este 2025 les deseo lo mejor, que Dios les bendiga. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu palabra. Enséñanos a no desear tanto, a no pedir tanto, sino a actuar, a tener compromisos con nuestra vida, a invertir menos tiempo en descansar, en planear, en pensar, en mirar que las gotas caen del cielo, o que las nubes se mueven, o que la televisión se prende y se apaga, Señor. Enséñanos a actuar basados en tu palabra. Invertir tiempo en conocer tu palabra, actuar de acuerdo a la nueva renovación de nuestra mente por medio de tu palabra, conocer tu voluntad que es buena, agradable y perfecta y actuar en ella para lograr lo que tú quieres. Porque esa es tu voluntad en Cristo Jesús. Amén.